cada día la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, y si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, Jesús, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo. Estamos nuevamente en el programa favorito, Jesús lo llena todo. Y bendito el Señor, ¿verdad, mi pastora? Porque ha traído unos temas muy hermosos, nos ha dado unos temas para que sean dados a la audiencia, sí, sean dados a nuestros oyentes, amén, claro que sí. Y hoy se trae un tema muy bonito, sí, y es la identidad perdida. ¿Verdad, mi pastora? Sí. Identidad perdida. Y nos queremos basar, ¿sí?, en la palabra del Señor, como siempre nos basamos aquí en la palabra del Señor, en San Mateo 5, versículos 13 y versículos 14, donde está hablando la sal de la tierra, el versículo 13, y el versículo 14, la luz del mundo. Entonces, nos vamos a basar en estos versículos, ¿verdad, mi pastora? Entonces, el tema es la identidad perdida. Entonces, vemos cómo el mundo tiene una identidad, ¿verdad?
Y esa identidad es, humanamente, es la cédula, digámoslo así, ¿verdad, mi pastora? Esa es la identidad de nosotros, el ser humano, digámoslo así, ¿sí? Sin esa identidad no se puede identificar, ¿verdad? Porque si voy a viajar, bueno, páseme su identidad. No, es que se me quedó en la casa. No, es que no la tengo. No, necesito su identidad. No, pues yo soy María. Bueno, pero muéstrame su identidad, ¿sí? Entonces, humanamente hay una identidad, ¿sí? Pero espiritualmente también tenemos una identidad, ¿verdad? Una identidad que vale para adentrar al reino de los cielos, ¿verdad, mi pastora? Sí, De entrar al reino de los cielos. Sí, y por eso el tema es la identidad perdida. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo, ¿sí? Habla a sus discípulos, ¿verdad? En el Sermón del Monte, ¿sí? Habla como y les hace entender la identidad de ellos, ¿sí? Entonces, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos Mateo 5, 13 y 14 versículos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y vamos al versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Guau, ¿verdad, pastora? Entonces estamos viendo cómo el Señor Jesucristo está dando una identidad, ¿sí? Una identidad. Y dice que esa identidad es que somos sal, ¿verdad? Somos luz. Porque aquí lo que se va a hablar es directamente a nosotros, los conocedores del Señor Jesucristo, así como el Señor habló directamente a los discípulos, ¿verdad, mi pastor? Amén. Aquí la palabra del Señor, perdón, pastor. Amén. Aquí la Amén, palabra pastor. del Señor nos está hablando, es aquella persona que ya conoce la palabra, que ya, así como los discípulos, que el Señor ya los había discipulado, que ya sabían cuál era su identidad, ¿sí? Que ya el Señor les había hablado, que ellos eran hijos de Dios, que tenían que dar buen testimonio, y por eso el Señor aquí dice, vosotros sois la sal. ¿A quiénes les dijo? A sus discípulos. Amén, sí. Sois la sal de la tierra, ¿cierto? Sí, amén. Claro que sí, mi pastora. Tan hermoso. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿sí? Si se desvaneciere, ¿qué vendrá a pasar? ¿Con qué será salada? O sea, nosotros somos conocedores del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por ser conocedores del Señor Jesucristo, entonces viene esa promesa que viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Y por eso es que tenemos esa gracia de Él, ¿sí? Y por eso es que somos presentados al Padre. Por eso es que nosotros tenemos identidad, ¿verdad, mi pastora? Sí, claro. Identidad, o sea, somos hijos de Dios. Porque el Señor Jesucristo nos presenta al Padre y de ahí proviene esa identidad para nosotros. Y dice, somos la sal de la tierra, ¿sí? ¿Qué tenemos? Sabor, ¿verdad? Tenemos sabor, tenemos la gracia, ¿sí? Por eso es que somos tan atacados, ¿verdad, mi pastor? Sí. Somos atacados. Somos la sal de la tierra porque aquí el Señor nos dio una responsabilidad muy grande. Ahí le estaba diciendo a los discípulos, ustedes son la sal. Quiere decir que ellos tienen una responsabilidad de que toda la tierra sea salada ¿con qué? Con La la responsabilidad de llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Sí, Pero para ello, ¿qué tenemos que tener? Una identidad como hijos de Dios, y para tener una identidad tenemos que dar un testimonio como el que dio nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Y porque la gente, la tierra quiere decir la gente, tiene que saber que hay un Dios todopoderoso y que vino y murió y fue crucificado, pero también que resucitó y que Él es el que perdona todos los pecados de la humanidad. Esa es la responsabilidad que Dios nos dejó a nosotros. Por eso dice, vosotros sois la sal de la tierra. La sal que va a llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Es una responsabilidad que Dios dio a todo aquel
que le recibe por Padre, a todo aquel que es instruido por nuestro Señor Jesucristo y por la palabra de Dios. Por eso dice, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será sanada? Salada, perdón. ¿Con qué? O sea, que si nosotros no cumplimos con lo que Dios nos está mandando a hacer, de llevar las buenas nuevas de salvación, de dar buen testimonio, de realmente ser un hijo verdadero de Dios. Dice, ¿cómo los van a escuchar la gente? ¿Cómo van a escuchar? Dice, no sirve lo que ustedes digan si no tienen un testimonio, si realmente no son unos hijos genuinos de Dios, si realmente no cumplimos la palabra de Dios. ¿Cómo van a escuchar? Dice que no sirve ¿para qué? Para nada. Dice acá, vuelvo y lo leo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Por qué hoy en día la palabra de Dios, la gente no quiere escuchar? Porque hay mal testimonio, porque ya no son hijos de Dios, porque no están dando realmente un testimonio intachable, un testimonio como hijo de Dios, porque ya el amor, la pasión por Dios, el amor por llevar la palabra, la pasión por dar testimonio, por cambiar, por quitarse el pecado, ya no está. Y siguen hablando de la palabra de Dios, pero el Espíritu de Dios ya no está ahí, porque vamos a ir a la palabra de Dios aquí en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, perdón, 2:21. ¿Qué dice la palabra del Señor? Segunda de Pedro 2:21. ¿Qué nos dice? Vamos a ir allá. Vamos. A la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto? ¿Sí? Porque a veces nos olvidamos que Dios nos dio a nosotros una responsabilidad de llevar la palabra de Dios. Entonces, segunda de Pedro 2:21 y 22, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el encieno. ¿Qué quiere decir esto? Que mejor lo hubiera sido no haber conocido. ¿Y qué dice? Dice la palabra del Señor, porque así como el proverbio, el perro vuelve a hacer a dar mal testimonio, y por eso lo que pasa es que la gente ya no quiere saber nada del evangelio, porque te están dando muy mal testimonio. No se están dando como Dios quiere que andemos. Por eso el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Y la sal para qué es la sal? En la comida, para que dé el sabor, ¿cierto? Para que sea provocada para comer, ¿cierto? Para que sentamos en nuestro paladar el sabor delicioso de lo que es la comida. Así es. ¿Para qué nosotros fuimos llamados? Para dar las buenas nuevas de salvación, pero que nuestro testimonio hable. Amén. Y porque hay gente que dice, no, pastora, mucha gente dice, uno va y lleva el evangelio y dice, no, si a mí, mire, el de allí predica la palabra, pero es más mundano. Tiene una boca podrida. Tiene esto. Es un engañador, es un tramposo. Viven de la palabra de Dios, engañan. Entonces ya no es con sabor que la gente quiere saber de la palabra, sino que la rechazan por causa de nosotros, ¿cierto? Pastora, pero perdóname, mira, todos aquellos que realmente dicen ser seguidores del Señor Jesucristo, pero realmente están haciendo lo malo, dando mal testimonio para que estas otras personas hablen lo que no deben que hablar.
vemos que han perdido el sazón. Claro. Que han perdido No la están. gracia del Señor, han perdido el Espíritu Santo Claro. con el cual Ujú. el Señor Jesucristo nos ha dado, ¿sí? Para Claro. poder seguir Ujú. adelante. Entonces vemos cómo se pierde el sazón, ¿sí? La palabra del Señor, Sí. el temor hacia el Señor. Claro. Todo eso es Sí. por causa de Y esa vamos a situación. mirar, pastora, en Primera de Juan 3:5, que nos dice la palabra del Señor. Porque es que nosotros tenemos Primera de Juan 3:5 y 6, lo vamos a leer. Primera de Juan 3:5 y 6, que nos dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Amén. Sí. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor ya nos limpió de nuestros pecados, ya nos lavó de nuestros pecados, para que nosotros tengamos esa responsabilidad de llevar la palabra y que otros sean edificados y sean salvos, ¿por qué seguir en el pecado? ¿Por qué seguir en el pecado? Y dice acá: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado ¿en quién? En Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Qué tremendo. Y hay personas que se atreven a llevar el evangelio dando un mal testimonio, y por eso es que la gente, en vez de ser edificada, en vez de venir al arrepentimiento, lo que hacen es que vituperan. ¿Pero por qué? No por el Señor, porque el Señor es santo, la palabra de Dios es santa, sino que las personas llevan un mal testimonio. Y entonces, ¿qué pasa con esas personas? Entran a una iglesia, se sientan, escuchan la palabra de Dios y siguen siendo lo mismo, haciendo lo mismo, y van y predican: ay, venga, es que Dios los ama, es que Dios no sé qué, pero su testimonio está hablando que otra cosa. Entonces, ¿qué hacen esas personas? Se paran en la puerta, ni entran, ni dejan de entrar. Qué tremendo, ¿no, pastor? Qué tremendo, sí, de verdad. Qué que tremendo. Sí, y de verdad que es delicado eso. Es muy delicado porque hay que darle cuentas al Señor. Eso no se va a quedar así. Yo digo ser cristiana, pero mi testimonio no revela lo que realmente es. Eso tengo que darle cuentas al Señor, porque es muy delicado esa situación. Y por eso estamos en los últimos tiempos y es necesario hablar todo esto. ¿A quién? A los que realmente conocemos del Señor Jesucristo, y decir: oiga, alto. Haga un alto en el camino. Sí. ¿Cómo es que estamos andando? ¿Cómo es que estamos de verdad llevando la palabra del Señor? ¿Realmente estoy dejando que el Señor Jesucristo haga lo que tiene que hacer en mi vida? ¿Realmente? Y que otros conozcan, que es lo más... Es que eso es lo más delicado, pastora. Sí. O sea, decir yo que soy cristiana y no dar un testimonio como debe que ser. Uh-huh. O sea, eso es delicadísimo. Delicado. Y como lo vuelvo a decir, hay que darle cuentas al Señor. Hay que darle cuentas, Dios mío. Y que mira, pastora, que es una responsabilidad, porque el Señor nos llama y nos dice: ustedes son la sal de la tierra, uh-huh, y son la luz del mundo. La luz del mundo, sí. Tremendo. Así como dice acá, una responsabilidad grandísima. Dice el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué hoy en día el ser humano no quiere ir al Señor Jesucristo, pastora? Porque como se está en tinieblas, y el Señor Jesucristo es la luz, entonces tengo tantas cosas en mi vida que, como Jesucristo es la luz, vengo a esa luz y se va a ver todo lo que hay en mí. Claro. Y dice: wow, no puede ser esto. Pero sí es la realidad, ¿sí? Claro. Y por eso, y mira, es tan delicado no obedecerle al Señor Jesucristo. No, de verdad, no dejar que Él saque toda tiniebla que hay en uno, porque la Biblia lo dice. Lo dice, que hay tinieblas en uno, aún pecados que ni siquiera sabemos que están en nosotros, pero ahí está. Pero al venir a esa luz, va a salir a la luz todo lo que hay en mí. Por eso, sí, pastora, es que el ser humano no quiere venir a la presencia del Señor, a la presencia del Señor Jesucristo, a leer la palabra, porque ella me va a desnudar a mí.
¿verdad, mi pastora? Pero que dice la Biblia, somos la luz del mundo, Sí. porque Jesucristo está en nosotros, Ujú. estimados oyentes y hermanos en el Señor Jesucristo. Somos la luz del mundo. ¿Y sabe por qué somos la luz del mundo? Porque esa luz preciosa que es el Señor Jesucristo está en nosotros. Sí, claro. Y por eso nos dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Para Ajá. qué? Para ir a llevar las buenas nuevas de salvación, Sí. para hablar de esta palabra, para no quedarnos callados en medio de tantas circunstancias en Y las que terrible estamos. que estamos, pastora, en una circunstancia tremenda donde la gente necesita ver de nosotros un testimonio, necesita que realmente seamos la luz, no que esa luz ya esté apagada, porque la gente ve, si nuestro testimonio habla, es que estamos brillando, pero si no, la luz que hay en nosotros está opacada, no se ve y nadie ve eso. Mira lo que dice acá la palabra del Señor en Juan 3:19, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué quiere decir el Señor? Que tenemos que practicar la verdad. Que si yo estoy hablando de Dios, que primero hable mi testimonio para que otros vean que realmente Cristo está en mí, que realmente, porque los hombres lo primero que van a ver, si usted y yo hablamos de Cristo, los hombres, los que no conocen de Dios, no van a ver a Cristo, sino van a ver nuestro testimonio. Y entonces ahí, cuando ellos ven que nuestro testimonio está acorde de la verdad, de la palabra de Dios, de lo que estamos hablando de Cristo, pues ellos dicen, realmente Cristo sí está, sí vive. Cristo realmente sí salva, Cristo sí cambia. Pero cuando nosotros no estamos dando un buen testimonio, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Por eso, mire, la reflexión hoy es que aquellos que están dando mal testimonio, que realmente vivan en la verdad, que la luz de Cristo primero alumbre sus vidas, su vida, sí, su alma, para que su alma y su vida alumbre a otros. Porque si nosotros somos la luz del mundo y es un bombillo apagado, ¿qué luz vamos a dar? Tenemos que estar prendidos para que otros que también se vean. ¿Qué hace un bombillo? Un bombillo que alumbra, nos alumbra. ¿Cómo estamos? Es como el espejo. ¿Usted para qué se mira en un espejo? Para mirar qué tiene en la cara. Si está limpia, si no está limpia, ¿cierto? Así es. Todos nos están viendo. Por eso la reflexión es para que nosotros, los que están dando mal testimonio, que se acojan al Señor. Porque como dice la palabra y dijo la pastora, tendremos que darle cuentas a Dios por esa responsabilidad que Dios nos mandó de llevar las buenas nuevas de salvación. Sí. Pero hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Solo platican. Saquen plata, saquen lana y nada de palabra. ¿Y entonces qué? Entonces eso es lo que Dios quiere hablarnos. Entonces vamos a orar, pastora. Sí, pastora, perdóname, quiero decir algo, y es que realmente, ¿cómo está tu identidad? ¿Cómo está nuestra identidad? Realmente, si nos estamos identificando siendo la sal del mundo y siendo la luz, esa luz que realmente refleja a Cristo, ¿sí? Realmente estamos así. Y como dice la pastora, realmente necesitamos mirar de verdad cómo es que estamos andando, cómo es que estamos, ¿sí? Y mira, aquí la palabra del Señor dice, pastora, en San Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿sí ve? Amén. Qué hermoso, de verdad. Mientras estemos en los caminos del Señor Jesucristo, seremos sal, seremos luz, ¿sí? Y esa va a ser nuestra identidad. Ajá. Es una de la identidad en nosotros, de que realmente sí le seguimos al Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, agradecidas por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos entender, Señor, que
que en ti tenemos identidad, que lo diste todo en la cruz del Calvario por nosotros para obtener esa identidad, para que ya no seamos tinieblas, sino luz, Señor, luz. Luz, Señor, que da a conocer tu verdad, que se lleva las buenas nuevas de salvación para que el mundo vea que sí hay esperanza y que sí hay una salvación que eres tú, Señor. Por lo tanto, Padre, pedimos por aquellos que han perdido la identidad, Señor, por aquellos que un día te conocieron, que estuvieron gozosos, alegres en tu presencia, recibieron milagros, obtuvieron, Señor, grandes cosas contigo, Señor, y volvieron atrás y están siendo tinieblas, atormentados por el enemigo, Señor, y tal vez están en una situación dura. Hoy aclamamos y suplicamos por ellos para que tengas misericordia, Padre, para que tengas piedad, porque tú eres un Dios, Señor, que tu mano no se ha cortado para hacer grandes cosas, Padre, y tú haces grandes cosas, y tú haces cosas hermosas como tú quieres. Por lo tanto, Padre, en el nombre del Señor Jesús, presentamos todos aquellos hermanos, Padre, en Jesucristo, que están pasando un momento duro, que tal vez su identidad se está perdiendo, su sabor se está perdiendo. Padre, en el nombre del Señor Jesús pedimos, Señor, tu misericordia sobre todos nosotros. Ayúdanos realmente a permanecer en ti. Ayúdanos realmente, Señor, a que nuestro testimonio, Señor, sea verdadero. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Ayúdanos, disciplínanos, porque al disciplinarnos es porque tú nos amas, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Amén. Nunca vamos a tener palabras para agradecerle a mi Padre Celestial por todo lo que Él hace por nosotros. Cada respiro de nuestra vida se lo debemos a Él, porque de Él proviene la vida del ser humano. Él nos da el pan de cada día. Tenemos nuestra salud porque Él nos da las fuerzas para poder levantarnos cada mañana. Tenemos un techo porque Él da la facultad para poder trabajar y poder construir nuestra morada aquí en la tierra. Y comemos no del fruto de nuestro trabajo, sino porque Él da la orden a la tierra que produzca el alimento para nuestro cuerpo. De Él provienen las riquezas, porque la palabra de Dios dice: mío es el oro y mía es la plata, y Dios las repartió al ser humano. Sin embargo, el hombre que las tiene dice: es por mis propias fuerzas, y no le da gracias al único Dios verdadero que le dio la sabiduría y el entendimiento para poder encontrar las riquezas que Él ha dejado en la tierra. Y por eso muchos las poseen. Pero sabemos que las riquezas son momentáneas y por un momento Dios las prestó para poder disfrutarlas aquí en la tierra. Porque cuando el rico se vaya de esta tierra sin podérselas llevar, queda para el que no trabajó. Y entonces nos damos cuenta que la riqueza más grande es tener al dueño de las riquezas, que a Él sí lo podemos encontrar en la eternidad. La buena noticia, tu fe te puede salvar, ¿sabías?
Sí, nada más que tu fe, porque Dios dijo que a través de la fe viene la salvación. Una vez había un ciego y le dijo a Jesús, Señor, dame la vista. Y él le dijo, ok, te la doy, tu fe te ha salvado. San Marcos capítulo 10, verso 52 está esa historia. Ahora, ¿cómo tiene que ser tu fe? Una fe propia. No pongas tu fe en la fe de otros. Vos tenés fe. El asunto es que tenés que ponerla donde debes ponerla. Y viene lo segundo, una fe puesta en la cruz de Jesús. Te invita a ver la presencia de Jesús y la obra de Jesús. Querido muchacho, ¿sabés para qué murió Jesús? Murió para una cosa, perdonar tus pecados y los míos. Por eso fue una cruz, fue una muerte vergonzosa, una tragedia, porque todo lo peor tuyo y mío estaba allí sobre la cruz de Jesús. Pero por último, una fe viva. Que si hoy te arrepentís de tus pecados, mirás la cruz de Jesús y decís, perdóname, Señor, soy pecador. Él te perdona. Es verdad. Ponete de rodillas y decirle, Señor, sálvame. La fe te puede salvar.